¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Son Valenciana, aquí en Levante Televisión, como siempre, para hablar de nuestras selecciones autonómicas y siempre contando con ese apoyo inestimable de nuestros amigos de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. En este caso lo vamos a hacer de dos combinados, la selección sub-15 y sub-17 Valenta, que están preparando esa fase del Campeonato de España que arrancará la próxima semana en San Javier, en Murcia, después de haber conseguido anteriormente su clasificación en la anterior fase, ultimando ya los detalles, ultimando ya los entrenamientos, los amistosos previos y con esa idea preconcebida, lógicamente, de hacer un buen papel en Murcia. Y hoy vamos a conocer precisamente pues cómo va a llegar una de esas dos selecciones, concretamente la sub-15 Valenta, y para ello contamos aquí con la presencia de su entrenadora, de su seleccionadora, Uge Soto. ¿Qué tal, Uge? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juanma. Bueno, ultimando ya, ¿no?, esos preparativos para esa fase de la semana que viene y además ya con los últimos amistosos, de hecho el más reciente, el que jugasteis en Mislata este martes, ¿verdad? Exacto, sí, ya preparando, bueno, ultimándola y, sí. Y venimos del partido de ayer contra el Mislata. Bueno, además ahora comentaremos detalles de esa fase oro, siempre una fase motivante, ilusionante, y que además os ganasteis a pulso, ¿no?, en la anterior fase, que además fue aquí en Valencia. Exacto, sí, al final era uno de del primer objetivo dentro de lo que era la temporada, que era pasar a esa fase oro, que el año pasado, pues en nuestro caso, nos quedamos a las puertas por goles y quedamos en la fase plata, y sí, con muchas ganas y con mucha ilusión de afrontar esta fase oro con las garantías que llevamos, que consideramos que son buenas. Con una fase previa que además no fue sencilla, aquel duelo frente a Andalucía y esa victoria al final contra Cantabria, que fue la que dio el billete, ¿no? Exacto, sí, al final sabíamos que competíamos, además el primer partido, que también entra un poco en juego los nervios y demás, sabíamos que competíamos, como ya dije aquí en su día, ¿no?, sí, contra una selección que para mí es favorita este año, por las jugadoras que tiene, sobre todo de segundo año y actualmente convocadas en cada convocatoria por la española, que son hasta 4 jugadoras, y fue un partido sufrido, pero fue un partido en el que el equipo demostró que tiene ese gen competitivo, ¿no?, dejando portería cero y compitiendo muy bien contra una selección como es la andaluza, y ganando el segundo partido, que era lo que debíamos hacer para estar dentro de la fase oro con mínimo 4 puntos, que es lo que conseguimos. Veo aquí la lista, ¿no?, que confeccionaste precisamente para ese partido ante el Mislata, representación del Valencia, del Levante, del Villarreal, del Elche, de la Nucía, y ya con jugadoras también de Mislata, Masanaso, San Lorenzo de Castellón, ¿no?, que también aportan su granito de arena, ¿no? Sí, exacto. Sí que es cierto que de esa convocatoria, como comenté ayer a las propias jugadoras, pues lamentablemente tenemos que descartar a una, porque éramos 19 y solo podemos ir 18, pero bueno, que al final tantos clubes, ¿no?, esa convocatoria que está nutrida por muchos clubes, indica un poco, ¿no?, el buen estado de salud que gozan las canteras del fútbol femenino en toda la comunidad, claro, no solamente en los equipos de estructuras profesionales. Siempre lo pregunto, pero es cierto, y además creo que a ti alguna vez también lo he preguntado, qué duro es esto a veces. Me comentabas ahora ese detalle de 19 y de tener que dejar a una jugadora fuera. Me imagino que no es un plato de buen gusto, ¿no? No, justamente ayer lo comentábamos mi compañera Ana y yo, ¿no?, que al final es lo más difícil de todo el proceso de preparación de la selección, porque al final no podemos olvidarnos de que tiene una edad de entre 13 y 14 años, que no dejan de ser jóvenes y que están ilusionadas por venir, y tener que ahora dar próximamente una convocatoria y tener que dejar fuera, no descartar, porque al final no es una cuestión de descarte, sino es una cuestión de números, claro, y tener que dejar fuera pues a una jugadora que además viene haciéndolo bien, pues es muy difícil y es lo más amargo, ¿no?, de quizá de esa parte de preparación de cara a algo tan bonito como un campeonato de España de selecciones. Bueno, viendo ya lo que tiene que ser esa fase oro que arrancará el jueves, para vosotras el viernes hasta el día 3, en este caso con Canarias, Cataluña y Aragón como rivales. Un grupo difícil, ¿no? Sí, yo creo que cualquiera de los dos grupos, el que hemos caído y el otro, es difícil. Al final todas las selecciones que estamos dentro de la fase oro estamos por méritos propios, pero sí que es cierto que al final pues es un grupo en el que son, aparte de nosotras, 3 selecciones totalmente diferentes en cuanto a forma de jugar y forma de defender, y eso al final pues hace un poquito más difícil, si cabe, la clasificación a la siguiente fase, y a la vez, yo soy de quedarme con la parte positiva, creo que tanto para las jugadoras como
para nosotras como cuerpo técnico, nos va a hacer un aprendizaje mucho mejor, ¿no? Puesto que nos vamos a tener que saber adaptar en función sobre todo del momento con balón del rival, cómo defender, puesto que el momento con balón nuestro sí que llevamos una idea que vamos a variar muy poco con respecto a los partidos, pero sí que nos va a dar ese plus de aprendizaje de tener que también saber adaptarnos en cada día de cada partido y cada rival. Para toda la gente que nos está viendo y escuchando, recordar que de este grupo del que hemos comentado, son 4, pasan 2, ¿no? De ahí la complejidad para acceder a las semifinales. Exacto, sí, de las 2 primeras pasarán a las semifinales y las otras 2, pues lamentablemente acabarán el año a nivel competitivo. El objetivo, lógicamente, pasar ese primer corte, ¿no? De momento, ¿no? Sin mirar mucho más allá, pero mirando lo que es la fase de grupos, lógicamente, a intentar pasar el corte, ¿no? Sí, bueno, al final el objetivo es el primer partido, Aragón, que además viene de hacer una buena primera fase con 7 goles a favor y 0 en contra. Ajá. Entonces el objetivo, nos fijamos, es competir ese partido, y cuando acabemos ese partido pues será un no parar de 24 horas de 18 horas de centrarnos en el siguiente, que es Canarias, y que lo que tenga que venir el domingo sea consecuencia de nuestro primer objetivo, cuando acaba el primero centrarnos en otro y así consecutivamente. A una semana vista prácticamente, un poquito más Uge, pero ¿en qué momento le llega al equipo esta fase oro? Me imagino que siempre hay detalles por pulir, que además podrás haber visto, sobre todo en los amistosos, aunque también en los entrenamientos, pero ¿en qué momentos llega esta fase a este grupo de jugadoras? Pues consideramos que llegamos en un buen momento, ¿vale? Al final tenemos la suerte, o sea, bendita suerte, ¿no?, de poder seleccionar y cambiar en función de la fase de los rivales, del estado sobre todo de forma de las jugadoras. Muchas veces, dependiendo de las generaciones, pues muchas veces a lo mejor una jugadora no llega en el mejor estado de forma y la llevas porque a lo mejor hay un poquito de diferencia con respecto a las siguientes. Pero ayer justamente hablábamos, Ana y yo, de que tenemos en la base de datos en la que apuntamos minutos, convocatorias, que han entrado más de 2 veces, hasta 32 jugadoras, de las cuales incluso hay cambios considerables con respecto a la primera convocatoria, y eso quiere decir que las que están en esta segunda convocatoria es porque consideramos que están en ese puntito de forma que es muy bueno, además de la parte técnica, táctica, y consideramos que el estado de forma de esas jugadoras es el óptimo, y por eso a lo mejor algunos cambios con respecto a la primera convocatoria. Ajá. Si hubiera que poner adjetivos, o no te voy a decir uno, pero ¿qué cualidades destacarías de este bloque? ¿Su competitividad, la polivalencia? No sé, ¿cómo se podría definir a este equipo? Pues para mí, tanto las que vienen ahora como las que vinieron en la primera fase, como las que lamentablemente han estado a las puertas de venir en alguna de las 2 fases, las destacaría por ese gen competitivo, pero sobre todo por inteligencia táctica. Son capaces, o lo que le estamos pidiendo, están siendo capaces de adaptarse a lo que se les va pidiendo, incluso durante el partido, cuando hemos querido simular un momento del juego de lo que puede ser la fase en algún cambio. Entonces, consideraría que estas jugadoras esa parte de inteligencia táctica la tienen muy, muy bien, y luego ese gen competitivo. Además entiendo que, bueno, hablamos de esa generación sub-15, que entiendo que conforme pasan los meses su evolución es rápida, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una jugadora a esas alturas de febrero que, por ejemplo, la que vino después del verano, ¿no? La que empezó la pretemporada ya por septiembre, ¿no? Exacto, justamente lo hemos notado mucho, lo que comentábamos antes. Hay jugadoras que en la primera fase vinieron, pero no estaban a lo mejor en ese puntito de forma, bien porque vienen de verano, porque no han terminado de cogerse, por el motivo que sea, y en cambio sí que están ahora en esta segunda fase, porque ha habido una evolución considerable. No es que las de la primera fase hayan estado mal, lo quiero recalcar, porque la realidad es que gracias a todas las que estuvimos en la primera fase, estamos hoy en la fase oro. Claro. Entonces, estaban en ese momento en un estado de forma muy bueno para competir, como he dicho antes, además contra lo que para mí es la favorita, y no fueron capaces de ganarnos, empatamos. Entonces, quiere decir que ellas estaban en un estado de forma estupendo y por eso vinieron, pero han pasado 3 meses, van a pasar, y las que vienen ahora, pues evidentemente están en ese puntito de forma porque han evolucionado quizá un poquito más, o han llegado a este momento de la temporada con ese puntito más. Con eso que nos comenta Uge, ya para ir acabando, pero sin asegurar lógicamente resultados, porque luego hay muchos factores, muchas circunstancias, ¿no?, que marcan incluso un partido, pero por lo que nos comentas, este equipo ganará o perderá
pero es capaz de mirar a los ojos ahora mismo a cualquiera, ¿no? Por encima y reconociendo el potencial que puedan tener enfrente, ¿no? Con los rivales. Exacto, sí. Yo lo que puedo asegurar es que el equipo, bueno, puedo asegurar, al final luego hay muchos factores externos, claro, que luego pueden pasar muchas cosas, que decantan el devenir del partido o de la competición, pero sí estoy convencida de que el equipo, lo que depende de él, lo va a dar al máximo y da igual el rival. O sea, vamos a competir contra todos con el máximo respeto, pero también con la máxima confianza de que podemos estar al nivel de cualquier selección, porque tenemos una generación muy buena. Ajá. Y además que promete, ¿no?, seguir dando guerra, porque además son sub-15, todavía tienen ahí un recorrido muy grande por delante, ¿eh? Sí, exacto. Sí, al final, conforme van creciendo, también se nota que van madurando en cuanto a futbolistas se refiere, y eso la selección valenciana, algunas el año que viene también con sub-15, pero también con sub-17 iremos disfrutando de esa evolución. Seguro que así será, y por cierto también suerte a la sub-17, que también competirá y afrontará esa fase oro en Murcia, en San Javier, a partir de la próxima semana. Uge Soto, como siempre, un auténtico placer, que vaya muy bien esa fase oro, y a ver si podemos celebrar en un par de semanas que habéis conseguido algo grande. Muchísimas gracias, Juanma, el placer es siempre nuestro por venir aquí, y ojalá, como bien dices, podamos venir tanto la sub-17 la sub-15 para decir que estamos en la fase final. Claro que sí, a ver si es verdad. Gracias, Uge, hasta la próxima. Nosotros nos vamos a marchar. Hemos hablado de esa fase oro, sub-15 y sub-17, esas selecciones Valenta que van a pelear por esa fase oro la próxima semana, la cita en San Javier, en Murcia. Gracias, como siempre, por su atención y hasta el próximo programa. Adiós.